todos mis trabajos, yo les he buscado, no me han encontrado. Yo mi primer trabajo, que fue en Procter& Gamble, me acuerdo que fui a la empresa a la una feria de empleo y fui al stand más grande. Me fui a la montaña más alta y les dije: "¿Qué hay que hacer para trabajar aquí? Qué Tienes que bueno, hacer un examen, tienes que pasar una entrevista". Fue mi primer trabajo. Al final, todos creemos que alcanzar cosas altas es difícil, pero realmente es constancia. Y es lo que yo siempre digo a la gente. Si tú publicas una vez en LinkedIn, por ejemplo, pues obviamente no vas a conseguir nada. Hay que publicar varias veces, hay que ser constante. La constancia es fundamental para la vida. Un totalmente, maratón no se consigue corriendo un día. Hay que empezar corriendo 2, 3, 5 kilómetros. Entonces me considero una totalmente. persona, antes de emprender, constante y muy, muy tenaz. Soy muy tenaz, cuando quiero algo, soy muy cabezona y suelo conseguir, o por lo menos acercarme a los objetivos que me planteo. No me los planteo muy altos, o sea, creo que la felicidad y el éxito no radica en el dinero, que obviamente hay que tener dinero en el banco, sino en lo que he dicho, ¿no? Que tu día a día valga la pena, porque no sabes si te vas a morir pasado mañana, en un mes, en 2 años, Totalmente. y estamos viviendo una era en la que está comprobado, o sea, hay que disfrutar la vida, no sabemos hasta cuándo puede suceder algo, ¿no? Entonces, tengo como esa filosofía de vida, pues, bastante positiva. Estoy muy de acuerdo al hilo de conseguir objetivos, tiene que ver mucho en marcárselos, obviamente, pero también en el diálogo interno, que luego tenemos en eso, en que también te digas a ti mismo que vales y que estás alineado con una parte positiva en ti y que te lo creas y que vencer al síndrome del impostor, en que realmente que creerte, que tener confianza en ti mismo y que puedes conseguirlo. Y también es una parte fundamental para conseguir cosas. Creo que la gente joven tiene ahora un reto, porque a veces como que le señalamos, ¿no? De no, es que los jóvenes están, no sé qué, creo que es al revés, tenemos que ayudarlos y entenderlos, porque al igual el sistema es el que es incorrecto. A lo mejor Totalmente. deberíamos de adaptarnos a ciertas cosas, echarles una mano a la gente, de ver, pues, ¿qué te gusta? Jo, pues me gusta la música, pues tira por la música o por la pintura, o sea, necesitamos más gente feliz en el mundo, Sí, sí. no acumular bienes, sino porque cuando haces algo que te gusta, por ende, la gente te buscará, te pagará, te se saldrá el resto, ¿no? O sea, creo que a veces la fórmula o el planteamiento es erróneo. Ujú, Entonces, totalmente. yo creo que hay que estudiar, pero hay más alternativas, hay educación online. Entonces, hay que estudiar, pero bueno, en el momento correcto y no hay límites, ¿no? Ni para el tiempo, ni para el momento, ni siempre Estoy de llega cada acuerdo. uno en su momento. Mm. ¿Y vienes de familia emprendedora, Fabiola, o eres la única? Pues sí, pero no. Es decir, mis padres, mi mamá sí que tenía un laboratorio químico, y después fue profesora de química. Pero ella siempre trabajó con mis hermanos y conmigo, desde la parte neurolingüística, en el que ella detectó mucho nuestros talentos. Y de hecho, los 3 hermanos tenemos carreras muy diferentes. Ninguno nos parecemos a lo que hicieron mis padres. Hicimos cosas muy diferentes. Ella sí era Qué como: bueno. "Tú hace aquí, tú hace aquí". De hecho, uno de mis hermanos llegó a ser futbolista en México de primera división. O sea, Vaya, realmente hemos luchado por los sueños. Mi hermana es arquitecta, yo estudié marketing y mi papá también, él trabajó en una empresa en México como funcionario, pero además él tenía muchos negocios continuamente. Entonces, yo no me dedico a lo que ellos hicieron, pero yo sí que lo vi. Y ellos nunca nos cuestionaron lo que teníamos que hacer. Era como, ¿qué te gusta? Hacia allí. Deporte, lucha música, por ello. siempre nos han impulsado, nunca ha habido un pero. La educación siempre ha sido primordial, el intentar darnos la mejor educación posible. Y yo creo que cuando eres pequeño no te das cuenta del esfuerzo que están haciendo tus padres, o sea, ese trabajo se ve como a posteriori, cuando ves que al haber confiado en ti, tú tienes un compromiso con ellos, por lo tanto tienes que pagar, ¿no? Pero bueno,
han emprendido en su medida, no tienen una empresa, pero sí diferentes negocios y diferentes salidas que nos han impulsado a mis hermanos, a mí, a hacer lo que más nos gusta. Genial. Fabiola, eres fundadora de Sin Límites Marketing. ¿Qué problema solucionáis? ¿A qué cliente ayudáis? Ayudamos a que las personas, los profesionales, las empresas, encuentren a su cliente ideal, que conecten con él y que sean elegidos desde el valor. Es decir, no es una venta que se empuja, es una venta orgánica, en el que yo entiendo cuál es mi propuesta de valor. Por lo tanto, cuando llegue el cliente, la venta es orgánica. O sea, busco estrategias de venta que radiquen hacia el generar confianza, porque para comprar a alguien tú necesitas, aunque no lo conozcas en persona, que de forma digital la gente entienda qué haces, a qué te dedicas y por qué lo haces. Va muy vinculado al talento, que al final el talento no es nada más que entender en qué eres bueno. O sea, cada tipo de profesional tiene diferentes metodologías. Entonces, ayudo a entender a mis clientes cuál tiene que ser esa metodología para que ellos sean felices y por lo tanto, o sea, felices, que se sientan desenvueltos y que por lo tanto los clientes entiendan ese mismo sistema. No podemos vender a todos, esto todo el mundo lo sabe, sino tenemos que vender a las personas que cuadran con mi tipo de nicho cuando hay un nicho de mercado, porque a veces el cliente viene con una teoría de a quién tiene que vender. Y a veces desmontamos esa teoría porque encontramos que el cliente ideal es otro. Lo explicaba justo esta mañana. A veces queremos vender al niño cuando con quien tenemos que conectar es con la mamá, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que el que compra es otro Sí, sí, y sí. a veces lo influencia, el tema de influenciar de entender al comprador viene desde allí. Entonces hacemos análisis, entendemos cómo funciona la venta, trabajamos con sistemas basados en la teoría de Alex Hormozzi, de expertos como Walid, gente con la que yo he aprendido muchísimo de LinkedIn, y cogiendo toda esa información, el test de talentos de Gallup, todo eso lo metemos como en una licuadora y yo presento una metodología a mis clientes, que puede ser presencial, puede ser online, doy formaciones abiertas en asociaciones. Entonces la gente entiende la metodología desde una parte orgánica. No, normalmente no pago publicidad, o sea, no la recomiendo, sino que creo en el crecimiento orgánico, en el que no hay que comprar clientes, sino que hay que entender a quién nos encontramos. Entonces, cuando tú estás frente a un cliente, sabes perfectamente si es o no es. Entonces tú te sientes con un compromiso porque dices, es que yo tengo algo que al igual tú necesitas y yo te puedo ayudar. Entonces, desde allí es donde creo que donde funciona la venta en Sin Límites. Desarrollamos toda la estrategia en LinkedIn y ahí es donde la gente normalmente contacta conmigo. Y si, por ejemplo, si yo empiezo ya en LinkedIn, ¿vale? Tengo 0 seguidores, ¿vale? Y me dedico, por ejemplo, en mi caso, a las finanzas, ¿vale? Para empresas. ¿Qué tips me darías para yo poder conseguir mi primer cliente a través de la red social? Lo primero, entender cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que te hace ¿Vale? diferente como financiero? ¿Vale? O sea, es como en un restaurante. En un restaurante, si yo llego y te digo, es que yo te puedo hacer cualquier cosa, no me gusta. Pero si dices, soy el mejor haciendo tortilla de patata, ya lo entiendo. Entonces, si me apetece la tortilla de patata, sé en qué momento yo consumo ese tipo de producto. Pasa lo mismo en los negocios. A veces queremos abrir tanto el abanico que nos perdemos. Lo segundo, te diría que publiques contenido que genere confianza, que no es ser influencer, que la gente piense que es contar su vida, no generar eh, tipo de publicaciones, fotografías, sistemas, cosas que avalen tu conocimiento. Y la tercera es conectar con tu cliente. Conectar con tu cliente, conectar más que con tus amigos, de que para eso está Instagram, conectar con gente que realmente te pueda acercar a un posible cliente. Y de hecho se recomienda conectar con competencia. La competencia hay que tenerla cerca, Claro. porque al final, si yo vendo tortilla de patata y el de al lado vende
pimientos, si entre los 2 nos podemos sumar, o sea, al final hay público para todo, a ver, hay clientes para todo. Hay Totalmente. que entender que cuando yo soy una opción, el de al lado también lo es, y que a veces eso nos suma a ambos. O sea, hay que también entender que la competencia, Es sana. sana, obviamente sin atacar y respetando el trabajo de todos, todos podemos convivir en el mismo espacio. Entonces, yo diría eso, lo primero, propuesta de valor, tener muy claro las publicaciones y conectar con las personas correctas. A veces la gente dice, jo, pues mi primo, mi hermano, digo, a ver, está bien, claro, está bien, porque clientes traen clientes, ya ves que en LinkedIn hay como diferentes niveles de contactos, entonces el contacto uno te puede llevar a un contacto dos, pero sí ser al principio súper estricto en que tu primer núcleo de clientes sean clientes potenciales y conectar con ellos de una forma orgánica. Hablar, yo les digo, cuando mandes un mensaje, que no sea un mensaje que parezca un mail, que no lo vas a leer ni tú, que sea como un mensaje de WhatsApp, como te presentas en cualquier sitio. O sea, al final es lo que hablamos, ser naturales, caer bien, y entonces ahí es cuando se abren las conversaciones. Una pregunta que tengo yo personal Sí, es, ¿las páginas de empresa en LinkedIn siguen funcionando o ya están muertas? siguen funcionando, pero necesitan de una estrategia de marca personal. O sea, no funcionan solas. Entra a ver las mejores empresas de España y del mundo y todas tienen su página de empresa y tienen mucho más seguidores el CEO o el director, porque las personas queremos escuchar a personas. Si yo Claro, escribo una página, por supuesto que sé que hay alguien detrás que me va a contestar, pero si yo escribo a Davide, o sea, tiene cara, o sea, sé que es un chico, más o menos sabes qué edad tiene, o sea, hay otro tipo de conexiones. conectas. Mm, Y de hecho, para que una página de empresa crezca, necesitamos perfiles personales. Entonces es parte de la estrategia. claro. Y de hecho, en el último año crecieron un montón las páginas de empresa. O sea, hay que medirlo todo o sea, cada Contextualizando, contenido, ¿no? ¿perdona? Contextualizando, ¿no? O sea, no puede Es ser. correcto. Hay contenido que es para la persona y hay contenido que es para la empresa. Claro, Hay cosas que exacto. son más institucionales, que tienen que vivir en la parte institucional, y hay contenido que es más de valor. O sea, al final sabemos que la publicidad y la comunicación es repetir el mensaje a la misma persona más de 4 veces. Entonces, hay diferentes formas de llegar a esas personas. Y cuando tú sabes, Apple, todo el mundo sabemos quién es Steve Jobs. A veces ya las marcas solas no nos llaman. Necesitamos lo que contábamos antes, una historia detrás Sí, de sí. quién trabajó, de quién perdió su empresa, de quién escaló para que Apple sea lo que es. Y si no hay una historia detrás, a veces el logo nos encanta y tienen productos fabulosos, pero cuando conectamos desde la emoción, porque todas las decisiones de compra son emocionales. Hay personas que no lo admiten, pero la realidad es que todo lo que decidimos lleva por dentro una emoción. O sea, tenemos que conectar. Si algo no te cae bien, es difícil que compremos. O sea, en una página, en una tienda, por más que sea tu tienda favorita y tu marca favorita de ropa, si la que te atiende no te cae bien, la gente no entra. Entonces, eso es entender el contexto de la venta y en digital sucede lo mismo que en la vida real. O sea, al final pasamos muchísimo tiempo frente a la pantalla. Entonces, tenemos que extrapolar nuestra personalidad a esa pantalla y a nuestras marcas y que sea coherente. También que exista como una consistencia entre quien está detrás de la marca y la marca, ¿no? O sea, yo creo que también ahí está la coherencia que todos lo vemos. Antes has comentado que estabas de parte de lo orgánico, pero ¿recomendarías pagar o promocionar en LinkedIn una campaña de publicidad? Tengo entendido que son muy caras, pero no sé si dan resultado. Esa es una pregunta trampa. Hay mucha gente especialista en desarrollar campañas en LinkedIn. Es verdad que la estrategia de LinkedIn contra Meta es muy diferente. Son plataformas de pago muy diferentes. Los leads son muy diferentes. Conseguir un buen lead en LinkedIn es muy caro, el poder de adquisición. Las campañas de lanzo una campaña y termina, no funciona. Siempre se sugiere
una permanencia por lo menos 2, 3, 4, 5 meses. Tenemos que dejar que la campaña corra, entienda y entonces te arroje resultados. Sí funciona. Yo personalmente trabajo con otro tipo de herramientas que para mí son más eficientes en cuanto a costo-beneficio. Se Ujú. consiguen los resultados mucho antes, es más orgánico, es más natural, porque no hay un pago detrás como puede haber en un anuncio. Conozco a gente muy crack que hace unos anuncios increíbles y que sé que tienen resultados. Personalmente no soy especialista en ello, pero el costo por lead en LinkedIn es mucho, mucho más alto que en un Meta, que en un Instagram, que en un Facebook, que sabemos que son cosas completamente diferentes. Pero es un poco pregunta trampa, ¿eh? David. Explica un poquito esto del Ikigai, para que la gente no lo conozca. Bueno, a ver, tampoco soy experta. En sí, es una palabra japonesa que surge a raíz de un viaje que hace un par de escritores, ahora no recuerdo el nombre, tengo el libro, de españoles, que fueron a descubrir una de las zonas más longevas de Japón, Okinawa, y se dieron cuenta que la gente vive muchos años porque conoce su propósito de vida, que es el Ikigai, y que de hecho es una palabra que no se usaba tanto en Japón. A raíz del libro la gente empezó a utilizarla más. Entonces es descubrir cómo la intersección entre lo que me gusta y lo que hago bien, mis talentos, ¿no? O sea, ¿dónde está ese propósito de vida? Dicen que hay personas que tienen, las personas pueden tener hasta 2 Ikigais. Por ejemplo, Einstein, Vaya. él dijo que si él no hubiera sido físico, él se hubiera dedicado a la música. Hay personas que descubren su Ikigai más adelante. El Ikigai no tiene que ser algo profesional. Puede ser cuidar a un enfermo, apoyar un tema social. Cada persona tiene un Ikigai diferente. Y yo creo que es algo que va muy conectado como a tu intuición, como esa inner voice, como esa vocecita que todos tenemos, que yo digo, cuando tú te vas a la cama, que todo está en silencio, ha pasado un día, ¿cómo te sueñas? ¿Cómo te ves? Yo de pequeña me veía hablando en público, o sea, me encantaba, ¿de quién quiero hablar? Yo. Y digo, es que a veces los sueños de pequeños que les vamos dejando enterrados son huellas de nuestro talento y de nuestro propósito de vida. Y creo que la vida tiene que ser eso. En resumen, eso es el Ikigai, es un librazo. O sea, yo creo que es, de hecho, es el segundo libro más traducido después del Quijote en español. No me Es un digas. libro, sí, muchísima gente lo ha recomendado, porque yo creo que se escribió desde, o sea, desde que estos chicos encontraron su Ikigai, eran escritores, y de hecho hay varios podcasts donde les entrevistan. Es súper interesante la historia del Ikigai. Qué bueno, qué bueno. ¿Y empleas esto del Ikigai o al encontrar el talento de una persona en tu día a día con algún cliente tuyo? Sí, hago, de hecho, es uno de los regalos que tenemos hoy en el podcast. Hay un test para descubrir tus 5 talentos predominantes. Qué bueno. Hay un estudio que se hizo hace unos cuantos años, el Instituto Galo, en el que se descubrieron 34 patrones de talento natural. Analizaron los datos de más de 2 millones de personas exitosas y se dieron cuenta porque unas personas tenían más éxito de forma consistente que otras. Y el resultado fue que quienes consiguen ese éxito continuo es porque trabajan desde el talento. Sí, el talento. ¿Crees que haya una receta o algo por el estilo para conseguir el éxito en la Sí, vida? estoy convencida que es uno, detecta tus talentos, o sea, descubren que eres bueno, pero bueno de verdad. Todos tenemos 5 talentos, o sea, descúbrelos, entiéndelos, o sea, cuáles son. Trabaja en ellos todos los días. Estudia como quieras, pagando, sin pagar, hay libros, hay internet, hay podcast, y no tengas miedo al fracaso, porque te vas a equivocar, Muy bueno. porque te vas a equivocar. Entonces, se sigue. No hay que tirar, no hay que arriesgarlo todo, no, la gente no tiene que dejar sus ahorros por un negocio, no. Se puede emprender desde casa. Hay una emprendedora famosísima en México que es una pastelería que se llama Marisa. Ella empezó con sus 2 hijas en su casa haciendo pasteles.
ahora tiene más de 100 tiendas por todo México y es una crack. Y ella siempre cuenta, o sea, empieza por el principio. ¿Por qué queremos correr si lo más divertido es cuando estás caminando, cuando estás tratando? Tus primeras veces, la primera vez que tuviste un cliente, la primera vez que alguien te dijo que sí, esos momentos no vuelven. Es como lo de ser mamá, no Son vuelve. únicos. Entonces disfrútalo, porque cuando estés en la cima, si realmente te lo propones, lo que más vas a añorar es ese camino, ese recorrido, ese aprendizaje, es lo divertido de la vida. O sea, no quieras llegar al postre, disfruta el aperitivo, el entrante, o sea, la vida es eso. Cuando la gente y de hecho dicen que si tú entrevistas a gente con muchísimo dinero, ni siquiera son felices a veces, porque a veces el dinero crea mucho dinero, ¿no? Crea problemas. Entonces, disfrútalo. O sea, la vida pasa tan rápido que si tú trabajas desde el talento, lo que te gusta, cómo lo haces, el éxito se podría casi asegurar.